Ya, yo no sé, desconozco quién habrá tenido la oportunidad de haber seguido la serie de estudio que llevamos ya varios meses, pero igual voy a dedicar un minutito a explicar. Sucede que cuando nosotros hablamos de la Biblia, nosotros decimos que es la palabra de Dios. Nosotros cuando predicamos, nosotros cuando le hablamos a alguien, nosotros decimos que hablamos del Evangelio, predicamos el Evangelio. La pregunta es, ¿qué es el Evangelio? Y muchos podrán pensar, de hecho yo lo hacía así hasta hace un par de años, que el Evangelio era básicamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero la verdad es que el Señor, a través de Pablo, en la segunda carta a Timoteo, dijo que toda la escritura es inspirada divinamente y es útil, ¿ya? Para redarguir, corregir, instituir en justicia hasta que el hombre sea perfecto, enteramente instruido para toda buena obra. ¿Qué es el Evangelio entonces? Es la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. Y aquí es donde nos encontramos con una disyuntiva porque decimos, pero ¿cómo? Si Cristo nació en Navidad y murió en Semana Santa y de eso nos narra solamente Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ahí está la gracia, que el Señor Jesucristo está en toda la Biblia. La diferencia es que en el Antiguo Testamento el Señor lo anunció a través de símbolos, a través de un misterio que fue revelado en el Nuevo Testamento, a través de una sombra cuya sustancia se vino a graficar en el Antiguo Testamento, en el Nuevo Testamento, pero es Cristo mismo, ¿ya? O sea, nos encontramos en el Antiguo Testamento símbolos que prometen un Mesías. Luego en los cuatro evangelios nos encontramos la historia del Mesías aquí en la tierra, y en el resto del Nuevo Testamento nos encontramos la predicación de la palabra del Mesías y en el Apocalipsis el anuncio de su segunda venida. Entonces, toda esta serie de estudios, básicamente, ir libro por libro, o de repente da dos o más libros o cartas, viendo a Cristo en ese libro o en esa carta. Hablamos un poquito del libro, nos contextualizamos, hablamos de algunos detalles importantes, pero siempre al finalizar, siempre estamos hablando de Cristo, cómo podemos ver a Cristo. Esa ha sido nuestra serie de estudios. Como verán acá, están viendo sus pantallas, el día de hoy vamos a hablar sobre Timoteo, específicamente, obviamente, la primera y la segunda epístola de Pablo a Timoteo. Ya hemos visto todo el Antiguo Testamento y hemos visto gran parte del Nuevo Testamento. Pero el día de hoy lo que nos compete es la primera y segunda epístola a Timoteo. Dicho eso, para comenzar, debemos hablar sobre las cartas o las epístolas pastorales. Aprovecho de mencionar, si es que alguien en algún momento me quiere interrumpir, si es que alguien en algún momento quiere decir algo, por favor hágalo y se lo pido encarecidamente, ya que llevo un año hablando solo y he hecho tanto menos que alguien de repente me diga, hermano, disculpe. Así que si lo quiere hacer, si algo no le quedó claro, si yo hablé muy rápido, si quieren añadir algo, si quieren decir, hoy sabe que le faltó mencionar esto, cualquier cosa, por favor, me dicen nomás y para, ¿ya? Como les decía, las epístolas pastorales, las cartas pastorales. Cuando nosotros leemos el Nuevo Testamento, específicamente Pablo, las epístolas de Pablo, nos encontramos con el desarrollo de los ministerios que el Señor instituyó en la iglesia para que el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, sea edificada. Nos encontramos con muchos ministerios en la iglesia, algunos de administración, de ayuda, de solidaridad, etcétera, pero nos encontramos con 5 ministerios que el Señor instituyó para que el cuerpo de Cristo, es decir, la iglesia, se formara. Alguien, por favor, que me busque en Efesios 4, capítulo 11. Efesios 4, capítulo 11. ¿Ya? María. ¿Lo leo? Y el mismo Dios, y el mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas, y otros evangelistas y otros pastores y doctores. Y el versículo, en lo que continúa, el 12 creo que es. Para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo. Muchas gracias, hermana. Entonces nos encontramos con el Señor que nos dice que Él instituyó estos ministerios para que la iglesia se formara. Recordemos que Cristo se fue,
Cristo ascendió a los cielos y nos prometió el Consolador, bajó el Espíritu Santo, y ahora la iglesia adora a Cristo cuando Cristo ya no está aquí terrenalmente. Entonces debía instituirse la iglesia, debía formarse. Y él instituyó estos 5 ministerios: apóstoles, profetas, de los cuales ya sabemos que no son necesarios. Los apóstoles fue algo muy puntual, y los profetas, una vez finalizadas las escrituras, la profecía está cerrada. Tengo aquí por alguien, no lo logro mutear. Ahí sí. Ya los profetas entonces no aplican, pero tenemos evangelistas, pastores y doctores. Los evangelistas son básicamente misioneros. Los pastores, que es la única parte donde literalmente traducido encontramos la palabra pastor en el Nuevo Testamento. Y doctores, que no es otra cosa sino maestros, predicadores, laicos, que no son pastores, pero que sí su ministerio es predicar la palabra del Señor en la iglesia, ya predicar la sana doctrina. Entonces nos encontramos aquí los pastores, pero también nos encontramos los apóstoles y evangelistas. Y cuando hablamos de los apóstoles y evangelistas, es donde nos encontramos a Pablo. Alguien, por favor, lean Hechos 14, 22 y 23. Hechos 14, 22 y 23. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y que es menester que por muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios, y habiéndoles constituido ancianos en cada una de las iglesias, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en el cual habían creído. Muchas gracias, hermano David. Entonces, en los ministerios que encontramos acá, apóstoles y evangelistas recorrían la zona de Israel, de Palestina, de Asia, luego de Europa. Iban plantando iglesias. Cuando Pablo dice que él sembró y Apolos regó, Apolos efectivamente era un evangelista, ¿ya? Ellos iban, plantaban y seguían. Recordemos que el crecimiento de la iglesia del primer siglo fue gigantesco. Nunca la iglesia ha visto un crecimiento más grande que en ese primer siglo. Pero ellos se iban. ¿Y qué es lo que leía aquí recién el hermano David? Que en el fondo los discípulos, los apóstoles, predicaban y luego al irse instituían ancianos, ¿ya? Los encomendaban al Señor para que se hiciesen cargo de la iglesia. Y aquí nos encontramos entonces con este ministerio. Yo aquí lo puse indistintamente, no es nuestro tema hoy día, pero que es el ministerio obispo-pastoral, el ministerio del anciano y el ministerio del pastor. Hay diferencias notables, como leíamos recién en Efesios 4:11, encontramos que el Señor instituyó pastores, el ministerio de pastor. Pero efectivamente el ministerio de obispo es un ministerio necesario en la iglesia. Entonces aquí lo puse indistintamente por lo siguiente. Alguien que por favor busque en Primera de Pedro 5, versículo 1 al 4, que es lo que leyó nuestra hermana Carla adelante, pero si alguien lo pudiese leer de nuevo, por favor. Primera de Pedro 5, del 1 al 4. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de las aflicciones de Cristo, que soy también participante de la gloria que ha de ser revelada. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, teniendo cuidado de ella no por fuerza, sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino de un ánimo pronto, y no como teniendo señorío sobre las heredades del Señor, sino siendo desechados de la grey, y cuando apareciere el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Igualmente, mancebos, sed sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Muchas gracias. Justo, pero se nos alineó ahí que el pastor Hugo leyera este versículo, porque imagino que estos versículos se los debe saber, pero de memoria. ¿Sí? Lo debe haber escuchado 1000 veces en su vida estos versículos. Aquí llegamos entonces con la institución del ministerio de anciano o de pastor.
Ya, el tema es que el pastor tiene un llamado especial del Señor, como le llamamos en Efesios 4:11, y los ancianos son elegidos por la congregación y ratificados por el presbiterio, que en ese tiempo eran los apóstoles. Como le decía, no vamos a hablar de ese tema específicamente hoy día, por eso aquí lo puse indistintamente, obispo pastoral. Pero habían ancianos, y en este caso específico habían pastores, y el Señor les dice acá, ustedes cuiden a la Grey, administren la Grey, tengan cuidado de ella, no como si ustedes tuviesen poder, sino que lo que ustedes están haciendo es ser mayordomos, porque el príncipe de los pastores va a volver. Ya, entonces ustedes le van a rendir cuenta a él. Aquí están los pastores. Se está formando la iglesia. Pablo recorre 3 viajes, se pegó, que caminó un montón, y además un cuarto viaje que finalmente es el que culminó con su muerte en Roma, y plantó muchas iglesias. Y aquí nos encontramos con 2 jóvenes que él mandó en su momento como representante de él, y que eventualmente se convirtieron en pastores, que era el joven Timoteo y ya un poco más adulto Tito. Estas son los que llamamos epístolas pastorales. Estas 3 cartas, las 2 de Timoteo y la de Tito, que mandó Pablo diciéndoles, oigan, yo los estoy formando y les mando estas cartas porque necesitan ustedes esta instrucción. Sabemos que esas cartas fueron inspiradas por el Espíritu Santo, entonces las tenemos en nuestra Biblia porque es la palabra del Señor. Dicho eso, hoy día solo vamos a ver las cartas a Timoteo, porque con Tito, esperaba ver Tito hoy día, pero la verdad es que nunca, y acá después mi señora me reta porque me alargo mucho. Así que solamente nos vamos a quedar con primera y segunda Timoteo. Ya hoy día vamos a ver primera y segunda Timoteo. Obviamente ustedes saben quiénes están viendo en la pantalla, saben que el viejo ahí es Pablo y el quizás está un poco niño acá la imagen, pero es Timoteo, ya el joven Timoteo. La primera epístola a Timoteo. Partamos con esta pregunta. ¿Quién era Timoteo? Cuando hablamos de Timoteo, lo primero que debemos saber es que era hijo de un matrimonio mixto. ¿A qué me refiero con esto mixto? En que su madre era judía y su padre era gentil. De hecho, por varias referencias bíblicas podemos asumir de que su padre nunca abrazó el cristianismo. No me voy a explayar en este tema, pero podemos asumir, confíen en mí, de que su padre probablemente nunca fue cristiano. Pero su madre, que era judía, al igual que su abuela, sí eran cristianas, eran fieles cristianas, su madre y su abuela. Y Pablo conoció a este niño, a este adolescente tirado a joven, en su segundo viaje misionero. Si ustedes ven el mapa aquí, que dependiendo, si están en el celular, yo creo que no van a ver nada, porque es un puntito enano, así que confíen en mí nomás. Esta línea verde es el segundo viaje de Pablo, ¿ya? Y hay un círculo rojo que dice Listra, que está entre Iconio y Antioquía, en la zona de Galacia, ahí al norte, como en la esquina derecha del mapa. En ese viaje, Pablo llega a Listra y los cristianos de la zona le presentan a un joven que había sido desde muy pequeño instruido en la palabra del Señor por su madre y su abuela. Pablo ve en él, guiado por el Espíritu Santo, un joven a quien discipular. Un joven al cual Pablo dice, tú vas a seguir mis pasos. Tú vas a ser un gran siervo del Señor. Lo toma y se lo lleva. Y lo acompaña en su segundo y tercer viaje. Y de hecho Timoteo es el último del cual tenemos registros con el cual Pablo estuvo vivo. Por eso puse aquí entre comillas cuarto viaje, porque como tal es un viaje interrumpido, que probablemente Pablo quería ir más hacia Europa del oeste, y se interrumpió porque finalmente fue apresado y muerto en Roma. Pero Timoteo lo acompaña, fue discipulado, tanto así que Pablo lo llega a llamar, entre comillas, como hijo en la fe. El ejemplo más cercano que veo de esto es con Samuel y Elí. Un hijo en la fe, un hijo, un discípulo tan cercano que vivió tantas cosas junto a su maestro que fue considerado por Pablo como un hijo en la fe. Este es Timoteo. ¿Cuál fue el ministerio de Timoteo? Como les decía antes, él fue representante de Pablo en Tesalónica, representante de Pablo en Corinto, representante de Pablo en Filipos y finalmente fue representante de Pablo en Éfeso. Bíblicamente
sabemos de que Timoteo estuvo muchos años en Éfeso, e históricamente, y aquí es donde me separo un poquito y digo, aquí ya no podemos dar ciencia cierta porque no es un dato inspirado por el Espíritu Santo, sino que es un registro histórico. Timoteo finalizó sus días siendo el obispo, siendo el pastor de la iglesia en Éfeso, ¿ya? Bíblicamente sabemos de que cuando Pablo muere, Timoteo continuaba oficiando en Éfeso, como el pastor de Éfeso. Este fue el ministerio de Timoteo. Y en este contexto es que nos encontramos con la primera epístola de Timoteo, la primera carta que le mandó Pablo a Timoteo. Pablo está en Roma, año 61 aproximadamente después de Cristo, y está en Roma. Y Timoteo, como les dije antes, estaba en Éfeso. Estaba en Éfeso. Pablo lo había mandado porque en Éfeso se había dado, para variar, todas las cartas que nos encontramos son falsos maestros, ya sean judaizantes, ya sean gnósticos, ya sean liberales, ya sean legalistas, siempre nos encontramos con falsos maestros. La apostasía que se dio al primer siglo de falsos maestros fue muchísima. Y Pablo lo envió a Éfeso a esto. ¿Por qué razón se la escribió? Alguien, por favor, que busque en Hechos 20, 29 y 30. Y otra persona, por favor, que busque en Primera de Timoteo 4, 1 y 2. Hechos 20, 29 y 30 y Primera de Timoteo 4, 1 y 2. ¿Lo leo yo? Que lo tenga, por favor. 29 y 30. ¿Mm? Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al ganado, y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para llevar discípulos tras sí. Muchas gracias. El que tenga Timoteo 4, 1 y 2 todavía no lo lea, deme un segundito, por favor. Ya. Pablo fue e instituyó iglesias y les dijo, yo sé, lo tengo por cierto, porque el Señor lo dijo, el Señor Jesucristo lo predicó aquí en la tierra. Pablo dice, cuando yo me vaya van a venir lobos rapaces que no van a perdonar a los que, como dice la palabra, que son llevados como viento, como la marea, de un lado a otro. No los van a perdonar. Si los pillan desprevenidos, se los van a llevar para cualquier lado. Pablo sabía esto. De hecho, sabía que dentro de la misma iglesia se iba a levantar gente que iba a arrastrar, dice, iba para llevar discípulos tras sí, o sea, va a convencer gente. Pablo sabía esto. ¿Y quién tiene, por favor, primera a Timoteo 4, 1 y 2? Yo la tengo. Por favor. Empero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus de error y a doctrinas de demonios, que con hipocresía hablarán mentira, teniendo cauterizada la conciencia. Muchas gracias. Dicho y hecho, Pablo en Hechos 20 les dice, oigan, yo sé que va a pasar esto. Y a Timoteo le escribe, te dije que iba a pasar esto. Por eso mandó a Timoteo a Éfeso y por eso vio, guiado por el Espíritu Santo, la necesidad de enviar esta primera carta. Porque realmente los falsos maestros estaban haciendo estragos en Éfeso. Quien tuvo la oportunidad, que según tengo aquí mis estadísticas, fueron como 10 personas. Pero si quien ha tenido la oportunidad de estudiar en otra ocasión la epístola a los Efesios, Éfeso era un enclave muy importante en la zona de Asia del Imperio Romano. Era una ciudad súper importante. Entonces, si los falsos maestros causaban estragos en Éfeso, los falsos maestros estaban causando estragos en Asia y por consiguiente estaban causando estragos en la iglesia en un área gigantesca, por ser tan importante Éfeso. Entonces mandó a Timoteo no solamente esto, sino que le tuvo que mandar una carta. Tuvo que reforzar esto. Vio la urgencia, guiado por el Espíritu Santo, de reforzar esta defensa contra los falsos maestros. ¿Qué temas principales encontramos desarrollados en esta epístola? Como gran cosa, recordemos que es una epístola pastoral, Pablo se dedica a la organización en la iglesia. Ya se aboca harto a este tema. Especialmente con obispos y ancianos. Ya
De hecho, en 1 Timoteo encontramos de las descripciones más detalladas en las epístolas sobre las características del obispo y anciano. Y también encontramos el detalle donde Pablo hace la distinción de ancianos gobernantes y ancianos maestros, ya ancianos que se dedican netamente a la enseñanza y ancianos netamente gobernantes. También, como estamos hablando de sana doctrina, Pablo a dos manos, como Nehemías, con una mano construyendo y con la otra mano con la espada, Pablo instruye a la iglesia a organizarse bien, pero al mismo tiempo refuerza la sana doctrina. Les dice, oigan, defiéndanse bien como iglesia, pero estén preparados ustedes con la palabra del Señor. Entonces refuerza también en esta epístola el Evangelio de Cristo. Y ya que hablamos de organización de la iglesia, los últimos capítulos, capítulos 5 o 6, si no me equivoco, se refiere a detalles en cuanto a la organización de la iglesia, como el papel de las mujeres y sobre todo la atención a las viudas. ¿Ya? Y así finaliza con los temas principales en esta epístola. Yo a través de bosquejos generales hemos visto todos los libros de la Biblia como para hacer un vistazo rápido. Siempre la invitación está en encarecidamente leamos la palabra del Señor, pero si no tiene la motivación, de esta forma con los bosquejos generales podemos ver un repaso rápido a ver si se motiva a leer este libro, esta epístola. En primer lugar, Pablo se refiere a los falsos maestros de la ley. Escribe contra los falsos maestros. En primer lugar, señala las doctrinas que ellos defienden y Pablo refuta esto mencionando el propósito real de la ley. Los falsos maestros, efectivamente, lo que aquí indicaban era que era necesario cumplir la ley para ser un cristiano, ¿ya? Un cristiano real, para salvarse. Y Pablo le refuta diciendo que en realidad la ley sirve para otra cosa. La debemos cumplir, pero no para salvación. En segundo lugar, Pablo da un testimonio y da el encargo a Timoteo de defenderse y de instituir la iglesia bien. En tercer gran lugar, encontramos instrucciones para la vida de la iglesia. Por esto, recordemos, son epístolas pastorales, son un instructivo, ¿ya? Eso es un refuerzo de un apóstol que evidenció a Cristo mismo y él está traspasando esto, la doctrina de los apóstoles, discipulando, continuando esto. Instruye sobre la oración y la adoración y también da instrucciones sobre el liderazgo en la iglesia. Como en cuarto punto, en esta epístola encontramos por qué las falsas doctrinas son tan malas, por qué no se puede coexistir con ellas, por qué no se puede ser tan suave con ellas, por qué no hay que permitirlas y urgentemente hay que olfatearlas y expulsarlas. Y en quinto lugar, Pablo finaliza esta epístola como redondeando ya, dándole instrucciones a este joven pastor Timoteo. Se refiere al ministerio pastoral. Como les decía antes, habla sobre grupos específicos, la atención de las viudas, a los ancianos en general. También se refiere a los esclavos, a los siervos que estaban dentro de la congregación. Se refiere a cómo la iglesia debe tratar con los falsos maestros, lo que yo les mencionaba recién. Y también, al finalizar, tiene unos versículos exhortando a los ricos. Éfeso, una gran ciudad cosmopolita, y la congregación tenía hermanos en la fe, comerciantes con riquezas. Entonces aquí Pablo le escribe diciendo, oigan, ojo con ser ricos porque siempre es de tentación. Entonces, no se vayan a desvanecer en eso, en ningún momento vayan a creer que las riquezas son el propósito de su vida ni que son importantes. El Señor los bendijo de esa forma, pero por favor, que no se les vaya para allá, porque van a perder sí o sí. ¿Cómo podemos ver esta palabra que cada vez que la repito me tengo que explicar bien porque es una palabra que generalmente tenemos mucho recelo? Es como que yo les diga, ya hermano, hoy día vamos a leer este libro, como de 2000 páginas, y uno dice, ¡ay, qué denso, no voy a entenderle ni una cosa! Esta palabra no hay que tenerle miedo porque finalmente no es ninguna otra cosa que es conocer a Dios. Teología no es otra cosa que conocer a Dios, buscar a Dios, buscarle en su palabra y tratar de conocer más a Dios. Jeremías dice, si alguno ha de gloriarse, gloríese en conocerme, dice el Señor. Esa es la palabra. Entonces, cuando usted dice, las promesas del Señor mías son, y yo conozco sus promesas, eso es teología. Cuando nosotros hablamos de la Semana Santa, que el Señor resucitó a Cristo entre los muertos, eso es teología. Entonces, no le tengamos miedo a esta palabra.
Repito, cada vez que la menciono hago esta explicación para no causar extrañeza. Pero ¿cómo podemos ver a Dios en Timoteo? ¿Cómo podemos analizar el carácter riquísimo e infinito y profundo, más que la mar, el carácter de Dios en la primera epístola a Timoteo? Nos encontramos con Dios señalando de que la iglesia es tan importante que de hecho es el cuerpo de Cristo. Alguien, por favor, que me lea 1 Timoteo 3, 14 y 15. 1 Timoteo 3, 14 y 15. Yo, ¿Sí? ¿Que lo tenés? yo leo. ¿Sí? Esto te escribo con esperanza que iré presto a ti. Y si no fuere tan presto, para que sepas cómo te conviene conversar en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y apoyo de la verdad. Muchas gracias, hermana. Pablo le dice, esto te lo escribo porque yo quiero ir rápido. Sé que hay muchos problemas en Éfeso, pero si por algún motivo no llego tan rápido, esto te lo escribo para que tú sepas dónde estás, para que tú sepas cómo te conviene actuar, cómo te conviene ser en la casa de Dios, en la iglesia, que es columna y apoyo de la verdad. Entonces, Pablo se refiere a la iglesia como la columna y el apoyo de la verdad. Este grupo de cristianos que no solamente tienen una relación personal con Dios, sino que juntos son la columna y el apoyo de la verdad. ¿Ya? Encontramos en muchas otras epístolas referencia a lo mismo, que somos un cuerpo y los miembros no pueden andar separados uno del otro, que somos un cuerpo cuya cabeza es Cristo, etcétera, etcétera. Entonces, ¿por qué son importantes las epístolas pastorales? ¿Por qué no solamente los pastores y ancianos deben leerlas? Porque todos como miembros de la iglesia debemos ver la importancia de que como miembros de la iglesia somos columna y apoyo de la verdad. ¿Ya? Y en segundo lugar, a través de la misma idea, Pablo se refiere al ministerio mismo, a la responsabilidad y dignidad. Es decir, el peso gigante que tiene el pastor frente a Dios y al mismo tiempo la dignidad de su ministerio, cómo todos nosotros debemos sostenerlo en oración, debemos sostenerlo también con nuestros diezmos, debemos sostenerlo con amor, con ayuda, teniéndolo siempre en nuestras oraciones, sabiendo de que el peso que él lleva es un ministerio súper pesado. Alguien que me lea, por favor, el capítulo 4, 14 y 15. 1 Timoteo 4, 14 y 15. No descuides el don que está en ti, que te es dado por profecía con la imposición de las manos del presbiterio. Medita estas cosas, ocúpate en ellas, para que tu aprovechamiento sea manifestado a todos. Muchas gracias. Entonces, Dios nos manifiesta a través de esta epístola que la iglesia es columna y apoyo de la verdad y que Él ha puesto un ministro de Él para servir en ella, para ser su siervo en esta iglesia, y cómo Él no debe abandonar ni descuidar este don, sino que debe buscar siempre para que sea manifiesto a todos, para que sea de provecho a todos. Entonces encontramos la responsabilidad, pero también la dignidad del ministerio. El fondo de nuestro estudio, la razón y título de nuestra serie de estudio, ¿cómo podemos ver a Cristo en esta primera epístola? Como Jesús, nuestro único mediador. Famoso versículo que todos debemos conocer, y quizás nadie nos acordaban que está en 1 Timoteo, dice, porque hay un Dios, asimismo un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Es súper relevante entender este versículo, porque como leíamos delante en Pedro, la primera epístola de Pedro, la grey le pertenece al príncipe de los pastores. La grey le pertenece a Cristo. No le pertenece al pastor, a un obispo, hablando de la Iglesia Católica, no le pertenece al Papa, sino que le pertenece a Cristo. Entonces, Pablo le recuerda a la iglesia y les dice, independiente del ministro, el ministro es un siervo. El mediador único es Cristo. ¿Ya? Por eso es importante entender a Cristo en esta epístola, de que aun cuando exista una organización en la iglesia, aun cuando haya un ministro, aun cuando hayan ancianos,
el único mediador entre los hombres y Dios es Cristo. Así podemos ver a Cristo en esta epístola. Alguien que me lea por favor el capítulo 1, los versículos 12 y 14. Y doy gracias Dice, al que me fortificó, a Cristo Jesús, nuestro Señor, de que me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo sido antes blasfemo y perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice con ignorancia en incredulidad. Mas la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y amor que es en Cristo Jesús. Gracias. Gracias, hermana Francisca. Vemos a Cristo en esta epístola. Una vez el hermano Rafael lo pasé a saludar en el negocio, le fui a comprar una bebida, creo, para variar yo comprando una bebida. Y me dice, oye, vi tu estudio el otro día y me parece extraño porque en el Antiguo Testamento entiendo que uno prefigura a Cristo, pero en el Nuevo Testamento, ¿para qué si al final Cristo ya vino? Y esta es la razón. Cuando se escriben las epístolas, cuando se escribieron los hechos, lo que hacemos es ver distintas partes de Cristo, distintas perspectivas. ¿Se acuerdan cuando siempre hablamos de los evangelios y decimos que Mateo lo ve como rey, Marco lo ve como el siervo, Lucas como hombre y Juan como el Hijo de Dios? Bueno, en la epístola tenemos lo mismo. Se resaltan ciertos caracteres, ciertas características de Cristo, como distintas perspectivas, que al final todas juntas hacen uno solo, que obviamente es Cristo, es uno solo, no es que cambie. Aquí nos encontramos a Cristo, donde nos da una aseveración súper grande y nos dice, respóndase cada uno en su casa, me imagino que aquí pusieron atención a la lectura. ¿Quién pone el don y el ministerio en cada pastor? Es Cristo. Es Cristo. Por la gracia de Cristo, ese hombre pecador, bueno, aquí yo hablo, yo tengo al pastor aquí al frente, de hecho, entre todas sus cámaras, yo justo tengo al pastor al lado de mí, entonces que le estoy viendo la cara en este momento y es chistoso hablar de un pastor siendo que está él. Pero un hombre pecador, como todos los cristianos, donde no solamente el Señor lo salva por gracia, sino que aparte pone él, sobre él un ministerio. Pablo le escribe eso a Timoteo y le dice, yo era un pecador. Cada uno sabe cómo era antes de Cristo, cómo era antes de tener al Señor en su vida. Pero Pablo aquí dice, yo era blasfemo, yo era perseguidor, injuriador. En otra parte de la Escritura dice, yo de los pecadores era el peor. Pero por la gracia de Cristo fui llamado al ministerio. Entonces vemos la aseveración de que el llamado a los pastores lo hace Cristo. ¿Cómo? En segundo lugar, alguien, bueno, no, en realidad son varios versículos, así que hice aquí un pequeño resumen, que está en Efesios 4. ¿Por qué es importante ver igual la epístola a Efesios? Porque Timoteo está en Éfeso. Entonces los temas que trata la epístola de Efesios igual coinciden muchas veces con esta epístola a Timoteo. Y Efesios 4 nos señala de que efectivamente el tema de esta epístola, que es la iglesia y el ministro, de todo eso, la cabeza y el rey, es Cristo. Entonces no solamente es Cristo quien llama al ministerio, sino que es Cristo la cabeza de los ministros y es Cristo la cabeza de la iglesia. Aquí hay una selección de versículos que los junté para no alargarnos tanto. Lo voy a leer yo. Dice, empero a cada uno de nosotros es dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad y dio dones a los hombres. Y él mismo dio unos ciertamente apóstoles y otros profetas y otros evangelistas y otros pastores y doctores para perfección de los santos, para la obra del ministerio, para edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la edad de la plenitud de Cristo. Entonces, Cristo en Timoteo no solamente lo encontramos como quien llama al ministro, al ministerio, sino que también lo encontramos como la medida a la cual debemos aspirar nosotros como cristianos. Nuestro papel aquí en la tierra es glorificar al Señor en santificación. ¿Hasta cuándo? Hasta siempre. Porque aquí la medida que nos dice es hasta que seamos perfectos, como el carácter de Cristo, cosa que en la tierra nunca vamos a alcanzar, solamente en el cielo. Eso es, de forma bien sintética,
la epístola primera a Timoteo. Y en segundo lugar, la segunda epístola a Timoteo. Nos encontramos aquí a un Pablo ya viejo. En esta imagen intenté graficarlo así, un Pablo encarcelado, viejo, viejo, pero con todas sus letras. No sé si alguien tuvo la oportunidad de ver la película Pablo, apóstol algo, el apóstol Pablo, no sé qué cosa, pero es una película donde aparece Pablo pelado, con una barba larga y pelado. Ya, en esta época, en la época de esa película, es que Pablo escribió esta epístola, un apóstol bien viejo. ¿En qué contexto la escribió? Como les decía yo recién, aun cuando no es la última que encontramos acá en la Biblia, en el orden que la tenemos, sí es la carta más tardía. Lo podemos ubicar entre el 64 y el 68 de Cristo. La última carta que escribió Pablo. Después les voy a explicar por qué esta aseveración es tan así tácita, por qué estamos seguros de que fue la última, pero es la última. 64-68 después de Cristo, Pablo estaba en Roma. Yo les decía adelante que su cuarto viaje, entre comillas, fue interrumpido. Pablo estaba en Roma esperando su juicio y él ya sabía que iba a morir. Él ya sabía de que no iba a haber un quinto viaje, ya sabía que de esta cárcel no iba a salir vivo, sino que iba a obtener por fin esa ganancia que él tanto esperaba, que era volver a los brazos de su Señor. Él sabía que iba a morir. Y en este contexto es que le escribe a Timoteo. Si hay algo que yo les puedo pedir o al mismo tiempo regalar el día de hoy, es que después cuando tengan tiempo lean 2 Timoteo 4. Hay algo que a mí me marcó en mi vida cristiana los últimos 4 o 5 años fue haber estudiado 2 Timoteo, específicamente el capítulo 4. Voy a leer los versículos del 5 al 9, pero lo que yo los invito es que después cuando lo puedan leer, leanlo completo, lean todo el capítulo 4. Los versículos 5 al 9 dicen así: pero tú vela en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio, porque yo ya estoy para ser ofrecido, y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir presto a mí. ¿Por qué les digo que lean este capítulo? Porque este capítulo es la expresión máxima de Pablo al final de su vida, despidiéndose y dándole las últimas exhortaciones a su hijo en la fe. Pablo, quien podemos considerar, bueno, eso ya es discutible, a modo personal, el más grande apóstol, un hombre de la fe que es, o sea, tener la bendición de conocerlo en el cielo, para mí sería lo máximo. O sea, justo después de estar en la gloria del Señor, para mí conocer a Pablo sería una cosa impresionante. Pero las únicas pertenencias que tenía Pablo, si ustedes leen todo el capítulo 4, era simplemente su capa, porque Pablo viejo está en una cárcel muerto de frío, una cárcel húmeda, donde el carcelero lo golpea, y está con mucho frío. O sea, un viejito que está muerto de frío y le dice a Timoteo: procura venir presto a mí y tráeme mi capote. O sea, las pertenencias que tenía este gigante hombre de la fe era simplemente su capa, sus pergaminos, es decir, las copias que tenía él del Antiguo Testamento, y sus cartas, las cartas que tenía guardadas. Solo tenía esas 3 cosas: la Biblia y una capa. Nada más. Y le escribe a Timoteo y le dice: procura venir presto a mí. O sea, por favor, Timoteo, te quiero ver y tráeme por favor la capa, porque viene el invierno, me muero de frío y quiero tener la palabra del Señor junto a mí. Ese es el capítulo 4 de 2 Timoteo. ¿Por qué lo escribe? Como ya se lo mencioné un poco, él deseaba ver a Timoteo por última vez, que Timoteo seguía en Éfeso. De hecho, hasta el fin de esta epístola, que es la última epístola de Pablo, Timoteo seguía en Éfeso. Y le escribe porque le hace algunos encargos, como les mencioné recién, y también le hace unas últimas exhortaciones. Así como un viejo moribundo que dice: escúchenme, antes de partir quiero decirle esto con mucha sabiduría,
les quiero mencionar estas cosas. Pablo quería a Timoteo cerca suyo para darles estas exhortaciones. ¿Qué temas principales vemos desarrollados? Básicamente dos grandes temas en esta segunda epístola, que es un poquito más breve que la primera. En primer lugar, exhortaciones de sana doctrina, donde son tres grandes subtemas. La gracia de Dios en nuestra elección, nuestra predestinación, en nuestra salvación. La fidelidad de Cristo, como por sobre todas las cosas Cristo siempre es fiel, y la naturaleza de la Escritura. Famoso versículo que le escribe a Timoteo que dice, toda Escritura es inspirada divinamente, etcétera, etcétera, está aquí en 2 Timoteo. Y al igual que la primera epístola, Pablo continúa describiendo el ministerio. ¿Ya? Y básicamente aquí yo lo resumo en dos expresiones. El ministerio del pastor puede pasar muchas veces por desamparo humano. Pablo aquí en 2 Timoteo 4 le dice, me desampararon, se fueron todos para cualquier lado. Mandé a Tito a Creta, Demas me desamparó, o sea, se fue porque me vio en la cárcel y se fue. Entonces, como segundo gran tema aquí, Pablo, aparte de sana doctrina, le describe un poco el ministerio. Le dice, el ministerio puede estar cargado de desamparo humano. Y no te sorprendas, Timoteo, si ocurre eso. Pero ten por cierto algo, que aunque el hombre sea infiel, Dios siempre es fiel. Y así cierra esta epístola y cierra su ministerio Pablo escribiéndole a Timoteo. Un bosquejo general, como se lo mencioné antes, pero ahora de 2 Timoteo. Pablo comienza con acción de gracias, donde exhorta a Timoteo a decirle, independiente de lo que pase, siempre sé fiel al Señor, sé valiente y sé fiel al Señor. Continúa con la primera epístola mencionando a los falsos maestros, cómo el ministro del Señor debe ser fiel para enfrentarlos, porque el impacto que tienen sobre la grey del Señor es muy alto. Por eso los definía adelante en el libro de los Hechos Lucas como lobos rapaces. Y en tercer lugar, ya más como conclusión de la epístola, Pablo menciona su muerte inminente y le da las instrucciones finales a Timoteo. Y Pablo finalmente cierra con saludos y algunas informaciones finales a Timoteo. ¿Cómo podemos conocer más acerca del carácter de Dios en 2 Timoteo? Específicamente, en la urgencia con la que le escribe Pablo a Timoteo, porque con Pablo ya empezamos a ver el final de la época apostólica. O sea, aun cuando Juan, el viejo Juan, el tata Juan, seguía vivo, ya los apóstoles ya estaban desapareciendo. Quienes vivieron, caminaron y padecieron junto a Cristo ya estaban abandonando esta tierra. Entonces el Señor, a través de Pablo, envía esta carta urgente para indicar cómo van a ser los ministerios, cómo van a ser los ministros, cómo van a vivir los pastores y los ancianos luego de que los apóstoles abandonaran la tierra. Algunos puntos sobre esto. Pablo le escribe a Timoteo y le dice, ¿cuál es el mensaje que debe ser predicado? Tú como ministro del Señor, como buen siervo y fiel, ¿qué mensaje debes predicar? No es sanidad, no es prosperidad, no es de enojo, no es de rabia, sino que es el Evangelio de Cristo. El Evangelio de Cristo, y no un Cristo conforme a la imaginación de cada uno, sino que el Cristo evidenciado en la palabra del Señor, donde la Escritura es la única guía. Porque como les decían antes, esos versículos que tanto conocemos, toda la Escritura es inspirada divinamente. La voluntad de Dios fue revelada una vez a los santos. ¿Ya? Esta es la Biblia, como nuestra única guía de fe y práctica. También Pablo le escribe a Timoteo lo importante del discipulado, donde cada siervo del Señor debe, entre sus características, entre su llamado, preocuparse de que el legado del Señor, que la grey del Señor no quede desamparada. A mí, de chico, el pastor Faría, esta idea siempre me la metía en la cabeza
y daba y daba y daba. Y si hay un siervo del Señor que siempre tuvo en mente esta idea, fue el pastor Faría. Yo tengo el recuerdo. Muchos pastores me lo han dicho, pero el pastor Faría yo lo tengo marcado, porque el pastor, ustedes que lo conocen, no se caracteriza por ser muy, muy suave para decir las cosas. Y siempre fue muy catético con esto porque es la verdad. O sea, Pablo le escribió a Timoteo sobre lo mismo. Discipula, Timoteo, yo te discipulé, tú encárgate de discipular. Entrega la palabra del Señor a siervos fieles para que continúen la enseñanza. También le indica que la predicación fiel del ministro del Señor debe tener 4 características principales. En primer lugar, debe ser un manejo preciso de la Biblia, como dice, y que traza bien la palabra de verdad. ¿Ya? Entonces la predicación fiel es una predicación donde maneja con precisión la Biblia. El mensaje fiel, la predicación fiel, es un mensaje de exhortación, un llamado, un consejo del Señor, una exposición bíblica. Pero también es un mensaje de reprensión, donde el Señor se nos presenta y nos dice, arrepentidos, que el reino del cielo del Señor se ha acercado. Y obviamente de corrección. No sirve de nada reprender si no se corrige. Se debe reprender y mostrar cuál es el camino correcto. Y como les mencionaba adelante, el camino del ministro del Señor va vinculado al sufrimiento. Y Pablo le escribía a Timoteo sobre esto. Va a haber persecución, va a haber sufrimiento, va a haber oposición y de hecho va a haber desamparo. Pero frente a esto, Pablo igualmente le dice lo que les decía yo antes, el hombre puede desamparar, pero Dios es siempre fiel. Entonces todo ministro del Señor está dotado siempre con la palabra de Dios, que es útil para todo nuestra vida, y del Espíritu Santo. A través de estas 2 grandes herramientas es que el ministro del Señor puede ser fiel a su llamado. Como les decía, el centro de nuestro estudio, cómo podemos ver a Cristo en esta segunda epístola, como Jesús, nuestra fuente de fortaleza. Llevo mucho rato hablando, así que alguien que me busque, por favor, en 2 Timoteo 1:7, por favor. 2 Timoteo 1:7. Yo, Que lo tenga. porque no nos ha dado Dios el espíritu de temor, sino al de fortaleza y de amor y de templanza. Muchas gracias. Como les decía, el viejo Pablo, finalizando su epístola y las epístolas, sabiendo que va a morir, le dice a Timoteo, mira, yo sé que voy a morir, yo estoy sufriendo acá porque me desampararon todos, pero Dios es siempre fiel. No debemos temer porque nuestra fortaleza es el Señor. ¿Ya? Ese espíritu nos debe llenar, el espíritu de gozo. El gozo en el Señor por la esperanza de la salvación nos debe sostener siempre, inclusive en las tribulaciones. Alguien que tenga, por favor, 2 Timoteo 2:8. No sean tímidos, cualquiera puede leer. ¿Lo leo yo, no? Ya. Acuérdate que Jesucristo, el cual fue de la simiente de David, resucitó de los muertos conforme a mi evangelio. Gracias. Pablo desarrolla entonces a Cristo en esta epístola, en primer lugar señalando a su persona. El Evangelio de Cristo es de totalmente hombre y totalmente Dios. Y Pablo aquí le dice, acuérdate de Jesucristo, que es efectivamente el Hijo de David, pero resucitado por el poder de Dios, resucitado entre los muertos. Este es el Evangelio, esta es la naturaleza de Cristo. Hijo de hombre, hijo de Dios. No con estas analogías que muchas veces intentamos hacer y al final nos entrampamos porque es imposible. Cristo es totalmente Dios y Cristo es totalmente hombre. Un misterio que nos ha de ser revelado en el cielo, pero así es, totalmente Dios y totalmente hombre. Y Pablo se lo presenta aquí a Timoteo, por eso le dice conforme a mi evangelio, no que le pertenezca, sino que él dice, esto es lo que yo predico, porque este es el evangelio real. Y alguien que tenga el 1:10, capítulo 1, versículo 10, por favor. Mas ahora es manifestada por la aparición de nuestro
nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. Gracias. Entonces, Pablo no solamente señala a la persona de Cristo, sino que también a su obra. Y dice, Cristo fue nuestro Salvador, el que quitó la muerte, y Él nos da la resurrección, la vida eterna. ¿Ya? Entonces esa es su obra finalmente. Él es Dios, Él es hombre que estuvo aquí en la tierra, nuestro Salvador, y en su resurrección es que nosotros tenemos vida eterna. Finalmente, alguien que tenga el 1.9. Que nos salvó y llamó con vocación santa, no conforme a nuestras obras, mas según el intento suyo y gracia, la cual nos es dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Gracias. La obra de Cristo, efectivamente, no nos pertenece. Pablo le escribe ya finalizando esto, dándole los repasos más básicos, pero al mismo tiempo más profundos del Evangelio. La salvación es por gracia solamente. Solo por gracia, de la cual nos apropiamos, no porque nos merezca, sino por fe en Cristo, la que nos fue dada antes del tiempo de los siglos, desde la eternidad, esta gracia que fue derramada sobre nosotros, la cual nos apropiamos al tener fe en Cristo, que ni siquiera esa fe nos pertenece porque es un don de Dios. Y ya con esto termino el 2.11, por favor, capítulo 2, versículo 11. Es palabra fiel que si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Muchas gracias, pastor. Pablo entonces señala esto, o sea, la intercesión de Cristo, donde su justicia es imputada en nosotros, porque no mereciendo nada, lo tenemos todo. ¿Por quién? Por Cristo. Porque en su muerte es que nuestro pecado es pagado y en su resurrección es donde la vida eterna nos es garantizada. Así vemos a Cristo en estas dos epístolas. En la primera lo vemos como nuestro único mediador y en la segunda lo vemos como nuestra fuente de fortaleza. No sé si alguien tiene alguna consulta, algo que quieran agregar, algo que quieran señalar. Paso el aviso que la próxima semana vamos a estar viendo Tito y Filemón, a Cristo en Tito y Filemón, pero de todas maneras, en estas dos epístolas, si alguien quiere hacer alguna consulta, no sé si estaré facultado a responderla, pero por último, para que quede ahí en el aire, o conversarla, o una sugerencia. Cuando se abre un micrófono, no sé si es una pregunta o fue casualidad, ¿no? me pongo ansioso, pero no, parece que era solamente un error. Los insto entonces, si no hay nada, los insto a leerlas. Son cortitas. Y por último, si estamos muy ocupados, lean, hermano, se los pido. Lean 2 Timoteo 4, leanla, repásenla, oren, pídanle la ayuda al Espíritu Santo al Señor para que les dé claridad sobre ese capítulo, pero es magnífico. Es la última epístola de Pablo donde finalmente va cerrando su ministerio. Eso entonces, que el Señor les bendiga. ¿Ya? Bien. Bueno, quisiera preguntar si es que